Y vamos a partir con, bueno, vamos a partir con un resumen de lo que vimos anteriormente, que es derivadas parciales. Ya en la última clase hicimos la primera parte de derivadas parciales y ahora vamos a hacer un resumen para ver lo que sigue. Entonces, definimos las derivadas parciales simplemente como fijando una de las, o sea, fijando las demás variables y enfocándonos en una para derivar con respecto a esa una. Entonces, en el fondo que quedaba simplemente la derivada en una variable. A eso se le llamaba la derivada parcial de f respecto a x sub i, ¿ya? En algún punto que uno fija. Entonces, en general, para dos variables se define de esta manera la derivada en general. Bueno, acá debía haber puesto paréntesis x, y, pero se entiende que se puede evaluar en un punto. ¿Ya? Se puede evaluar al momento de calcular este límite, después se puede evaluar en un punto, o también puede ser el punto evaluado. ¿Ya? Ningún problema. Recuerden que en una variable hay definiciones análogas. Es de, ¿cómo se llama? En general se toma el h para cuando uno quiere ver la derivada en general, y otras veces lo hacía tender al punto, ¿cierto? Cuando x tiende a x0, el f de x menos f de x0 dividido por x menos x0, que es la definición análoga. ¿Ya? Entonces, creo que ese ejemplo ya lo hicimos. ¿Supongo? ¿O no? Sí, lo hicimos. Y después dijimos que aquí se respetan todas las propiedades derivadas de una variable. Así que pueden separar sumas, pueden hacer regla de multiplicación, regla de división, regla de la cadena, ¿cierto? Todo eso, potencias y las derivadas que ustedes ya conocen. Bien, entonces quedamos hasta aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es dar una interpretación geométrica de estas derivadas. Bien, entonces recordemos que la función f de x, y representa una superficie en el espacio. ¿Ya? Entonces, si fijamos un punto, de tal manera que esté dentro de la superficie, y vamos a considerar una sección C1, que es la que intersecta el plano I igual B, un plano, digamos, vertical, ¿ya? Y lo intersectamos con S, lo que nos va a quedar es una curva. Por ejemplo, en este caso tenemos I igual B, así que por ejemplo, si esta es el eje Y, entonces el plano I igual B va a quedar de forma perpendicular aquí, ¿ya? Y paralelo al plano XZ. Entonces de esa forma se genera esta curva que está ahí. Esa curvita que está ahí. Luego, la recta tangente que pasa por ahí se puede definir, ¿cierto? Un puntito de la recta tangente. Entonces, la derivada parcial con respecto a x resulta ser la pendiente de esa recta tangente. ¿Ya? Esto es consecuencia simplemente de las derivadas de una variable. O sea, si tomamos la función z en función de xy, ¿ya? Y hacemos fijar el y, nos queda una función de una variable. O sea, al reemplazar el y como un número. Entonces nos va a quedar algo como esto. O sea, dijimos y igual b, ¿cierto? Intersectamos con y igual b. Por lo tanto, nuestra función va a quedar de esta manera. Va a quedar como z igual a f de x, b. ¿Ya? Entonces nos queda una función de una sola variable. Por cálculo 1, si nosotros derivamos con respecto a x, ¿ya? O sea, de f de x, ¿cierto? De x, b, ¿ya? Y el x, y evaluamos en x igual b, o sea, z' evaluado en x, perdón, en x igual a, entonces eso nos va a quedar la derivada de f con respecto a x, ¿cierto? De evaluada en a, ¿ya? Evaluada en a, porque ya el b ya está evaluado, si quiere una función de una variable, y esto es la pendiente, por cálculo 1, ¿cierto? Es la pendiente de la recta tangente de en el punto A de la función z igual a f de x, b. Esto es una función en una sola variable. ¿Ya? Es consecuencia entonces de eso. Lo mismo ocurre si hacemos x igual a a.
Entonces, para x igual a vamos a tener un plano, de esta manera, ¿cierto? Un plano que sea paralelo a el eje YZ, ¿cierto? Al eje YZ, perdón, al plano YZ. Ya, quizás ese Z no está bien ahí, lo vamos a dejar aquí, ya, ahí donde está el eje. El plano YZ que está atrás, paralelo a ese. Y por lo tanto, lo que nos quedaría al reemplazar x igual a, ya, nos quedaría simplemente una función z igual a f de a, y. O sea, otra función con respecto a y. Y por lo tanto, al derivar con respecto a y, nos va a quedar, bueno, aquí debía cambiar las notaciones, pero ya, para no enredarlos después. Que al final, como era una función de una variable, entonces le puedo escribir como df de x. Lo voy a dejar con notación de derivada parcial. Y entonces aquí ocurre lo mismo, ¿cierto? Nos quedaría df de y, de a, y. Y al evaluar el df de y en y igual b, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la pendiente de la recta tangente en el punto a, b, c, ¿cierto? Porque c es igual a f de a, b. ¿Ya? Así que todo esto se mueve de la misma manera que en una variable. ¿Se entiende la idea o no? O sea, ahora estoy asumiendo que ustedes saben que cuando uno calcula derivadas en una curva, ¿cierto? Y la evalúa en un punto, entonces lo que nos da es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Recuerden que la derivada, la recta tangente a un punto en una curva es la mejor aproximación cercana a ese punto. La mejor aproximación lineal cercana a ese punto. ¿Ya? Bien. Bueno, supongo que se entendió, no han dicho nada, así que ya. No aparecen ni los deditos para arriba. Muy bien. Si hay preguntas, por favor, tienen todo el derecho de Profe, preguntar. ¿Sí? después podríamos repasar la versión gráfica en GeoGebra tal vez, o la siguiente clase. Sí, puede ser, pero ese dibujo está hecho en GeoGebra. No sé. Claro, es que no lo podemos mover, a mí me cuesta un poquito verlo. Yeah. Esa gráfica la inventé para que calzara así. No, para mí fue un deseo hacer este dibujo en GeoGebra. Porque primero puse la función paraboloide, que eso ya no es tan difícil. La función paraboloide es simplemente z igual a x cuadrado más y cuadrado, pero para que fuera para abajo le puse menos. Así que quedaba z igual a menos x cuadrado menos y cuadrado y la trasladé hacia arriba algunos espacios. Así que quedaba más una constante. Luego de eso me dio un valor de x, un valor de y. Entonces puse los planos tangentes. Luego puse intersectar el plano tangente, perdón, no plano tangente, los planos, digamos, paralelos al eje YZ y el plano paralelo al eje, al plano XZ, ¿cierto? Ambos. Y me daba esta curvita negra, ya, al intersectar. Me daba la otra de aquí también, al intersectar, con respecto al x igual a a y este con respecto a x igual a b. Luego de eso, hallé este puntito, ¿cierto? ¿Ya? O sea, en el fondo me di este puntito, y este puntito es fácil porque es el a, b y el f de ab. ¿Ya? Después de eso había que poner la recta tangente a esa curva, recta tangente a esta curva, borrar los planos, ¿cierto? Y para que se vea bonito. Entonces fue un trabajo más o menos que al principio, como no soy tan bueno en GeoGebra, me Profe, costó. pero creo que ahora lo entendí. Ande ¿Sí? lo explico. Sí, creo que ahora lo entendí. Ya. Muy bien, qué bueno. Bueno que se haya entendido entonces. ¿Ya? Sí, en el fondo, bueno, en todo caso, en el fondo ese es el trabajo, ¿cierto? O sea, tomar un plano aquí, ¿cierto? El plano igual, o sea, x igual a primero, ¿ya? Ese que está dibujado de negro, y intersectarlo con la curva, nos da esa curvita, o sea, con la superficie, nos da esa curvita, ¿cierto? Aquí estoy volviendo a repetir para los demás, si es que no entendieron. Darse el puntito y en el puntito dado, A, B, C, ¿cierto? Y ahí tomar la recta tangente a ese punto, ¿ya? Y la recta tangente a ese punto tiene como pendiente la derivada parcial con respecto a I.
¿ya? Evaluada en el B. ¿Ya? Entonces o sea, la consigna es ¿por qué ocurre eso? Porque es lo mismo que en una variable. Es como si yo, esta curva que está acá, la curva negrita que está ahí, y fue a intersectar este plano con la superficie, eso lo tomara en R2. Y en R2 nosotros sabemos que si derivamos y evaluamos en un punto de una curva, lo que nos da es la pendiente de la recta tangente a esa curva en el punto. ¿Estamos? Entonces, en el caso de otra persona, como dije anteriormente, en el caso de R2 nosotros tenemos una curvita, ¿cierto? Entonces tomamos un puntito, ¿ya? Nuestra curvita f de x igual a f de x. Y entonces al momento de derivar f' y evaluarlo en un punto A, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que por acá está el A, ¿ya? No importa dónde esté, puede estar negativo o positivo, da lo mismo. ¿Ya? Entonces la curvita va hacia arriba, ese punto que está ahí es el punto A, f de A, o pueden suponer que f de A es igual a B y poner A, B. ¿Ya? Entonces, ¿qué es f'? F' es la pendiente de esta recta que está acá. Eso es por cálculo anterior, ¿cierto? Es la pendiente que da esta recta. Esta recta L, si quieren, de la forma igual a mx más algo. Entonces, esa m que está ahí es la derivada evaluada en el punto A. Acá es lo mismo, porque lo estamos viendo de forma plana. Entonces nos queda una función de la forma z igual a f de, fijamos el a, o sea, fijamos el x, así que nos queda de esa forma que está ahí. Entonces, al derivar con respecto a y, la derivada parcial, nos va a quedar la pendiente de esa recta que está ahí, en la dirección de este y. ¿Ya? Bien, eso es lo que quiero entender. Que por eso no hay nada más que explicar. O sea, no hay nada que demostrar, me refiero a eso. No hay nada que demostrar, porque es una variable. Es el caso de una variable. Muy bien. Entonces, esperando que se entienda, ¿ya? Geométricamente es eso. Entonces, por ejemplo, ya para que nos veamos mejor en dibujitos, vamos a hallar la pendiente de las direcciones, en las direcciones X e Y de la superficie dada por esta que está aquí en el punto 1, 2, 7. Bueno, en principio, si yo reemplazo de 1 a 2, ya me daría 1 menos 2 al cuadrado por 7, perdón, 1 al cuadrado por 2 más 1 por 2 al cubo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 1, aquí es menos 2. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, nos quedaría 1 menos 2 sería menos 1. Y acá nos quedaría 1 por 8 sería 8. Así que, por lo tanto, nos da 7. Y efectivamente, esto que está aquí, el 7 es f de 1, 2. Muy bien. Entonces, ¿cómo hallamos las pendientes en las direcciones de x e y? Bueno, por ejemplo, en la dirección del x, ¿ya? Tendríamos que fijar y igual a 2, ¿cierto? Con y igual a 2. Entonces calculamos cuánto es df a dx en el punto x,2. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería eso? Bueno, podemos reemplazar el 2 en el y. ¿Ya? Así que nos va a quedar, ¿qué es f de x,2? F de x,2 es ¿qué cosa? 1 menos 2x al cuadrado más, permítanme correr hacia un lado esto, 8x. Ahí. ¿Ya? Entonces reemplazamos el 2. Luego la derivada. La derivada con respecto a x, ¿qué sería? Bueno, la derivada de 1 es 0, aquí nos va a quedar menos 4x, y acá nos va a quedar, la derivada es 8, así que es más 8. ¿Ya? Y por lo tanto, eso evaluado, no, le voy a poner un implica, eso evaluado en x igual a 1, porque estaba en el punto 1,2,7, así que el x igual a 1,
nos daría simplemente df a dx evaluado en el 1,2. Eso nos daría 4, ¿cierto? De manera análoga, podemos pararnos en x igual a 1. Aquí no es necesario que reemplacemos el 2 y hagamos esto que dejamos acá, ya simplemente lo estoy viendo porque esa es la teoría, que estamos parados en el plano igual 2, nos queda una función de una variable, derivamos, nos da la recta tangente, o sea, la pendiente de la recta tangente a la superficie en ese punto, con respecto a la dirección x, ¿cierto? Muy bien, entonces para x igual a 1, vamos a simplemente calcular cuánto es de f de y de nuestra función en x, y. ¿Ya? Entonces, ¿qué es de f de y? Derivar con respecto a y. Derivar con respecto a y nos da 1 menos x al cuadrado. Con respecto a y pasa el 3, así que nos quedaría más 3x y cuadrado. Y ahora, si reemplazamos el punto 1,2, ¿cierto? Nos va a quedar de f a de y en el punto 1,2. Eso sería, aquí es 1, aquí es 1, ¿cierto? No, perdón, nadie me corrigió. La derivada del 1 con respecto a y es 0, ¿cierto? Así que ya tenían que corregir eso. La derivada de 1 es 0. La derivada de este con respecto a y es x al cuadrado, así que estamos bien, porque la derivada de y es 1. Y aquí la derivada de y cubo es 3y cuadrado, así que nos quedaría súper bien esa parte. Ya, pues, entonces, evaluado en 1, aquí nos quedaría 1 al cuadrado, aquí es 1, aquí es 2. Así que nos quedaría 2 al cuadrado 4, por 3 sería 12, menos 1 sería 11. ¿Ya? Así que, todo bien, ¿cierto? 4 por 3 son 12, x es 1, ¿cierto? Al cuadrado, así que está bien, 11. Muy bien. Entonces, esta es la pendiente en la dirección de x y esta es la pendiente en la dirección de y. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien hasta ahí? Han sido cálculos simples y espero que se esté entendiendo porque ya es la parte más sencilla. Ya. Muy bien. Por lo menos aparte de Joaquín, despertó María Loreto también. Los demás siguen durmiendo. Sigamos. Y sí, podría. Bueno, usted también podría decirme que no entendió y lo vuelvo a escribir ordenado. O tendría que hacerlo de nuevo porque no se entendió porque estaba desordenado. A ver, bueno, si lo quieren ver mecánicamente, lo primero que calculamos fue df de y, ¿cierto? No, lo primero que calculamos fue df de x. Sí, en la dirección de x fue primero, df de x. ¿Ya? Bueno, era el punto x, y. Ya, entonces fue derivar. Menos 12xy más y al cubo, ¿cierto? Luego nos quedaría, por lo tanto, df a dx en el punto 1,2 sería simplemente reemplazar el 1 acá, el 2 acá, así que nos daba 4, ¿cierto? Menos 4. Luego el 2 acá, al cubo nos quedaría 8, así que ese es 4. Y esa es la pendiente de la recta tangente en la dirección del x. Luego lo mismo con el y. Con el y la derivada con respecto a y de lo que está acá, así que lo demás es constante. Aquí es 0, aquí es menos x cuadrado, porque la derivada del y es 1, más la derivada de y cubo es pasar el 3 hacia adelante, así que nos quedaría de esa manera. Y por lo tanto, al reemplazar el df
a dx del 1,2, ¿cierto? Reemplazaríamos el 1 acá, nos quedaría menos 1. 1 acá, 2 al cuadrado, así que nos quedaría 4. Por 1 por 3 sería 12. Por lo tanto nos daría 11. Y esta es la derivada, o sea, la pendiente de la recta tangente en la dirección de sí, ¿cierto? En la dirección de I. ¿Ya? Entonces, básicamente fue eso. La primera parte fue un poquito más formal, o no sé, digamos, más técnico, al decir que estábamos en la recta, perdón, estábamos intersectando con el plano I igual 2, ¿cierto? Entonces, por eso reemplacé el 2 y lo hice todo con el 2, ¿cierto? Y luego reemplacé el 1. ¿Ya? Pero básicamente es lo mismo que derivar con respecto a x y reemplazar el 1,2, derivar con respecto a y y reemplazar el 1,2. ¿Ya? Bien. Y este es el x igual a 1, ¿cierto? Bien, como ejercicio para ustedes, calcular las derivadas parciales de esa función que está ahí, en 4 variables, y determine la pendiente en la dirección W en el punto 1 menos 1, 0 menos 1t. Y se lo dejo como ejercicio a ustedes cuando suba ahí el documento, lo pueden hacer. Muy bien. Ahora vamos a las derivadas de orden superior. Entonces, si f es una función de n variable, entonces sus derivadas parciales son también funciones en n variables, ¿cierto? ¿Ya? Solamente derivamos, nos queda la misma función en n variables, ¿cierto? Simplemente al haber derivado con respecto a una de ellas. Y por lo tanto, se pueden considerar las derivadas de ellas también. Ya resultan ser funciones, ¿cierto? Así que, por ejemplo, se podría calcular la derivada del f de x1 con respecto a x1, después con respecto a x2, hasta con respecto a xn. Después se puede hacer la derivada de f de x2, ¿cierto? De f sub x2 con respecto a x1, con respecto a x2, con respecto a xn. Lo mismo con f hasta llegar a f de xn. ¿Ya? F de xn se puede derivar con respecto a x1, con respecto a x2, hasta con respecto a xn. A estas derivadas se le llama las derivadas parciales de segundo orden o segundas derivadas parciales. Cualquiera de las dos formas para f. ¿Ya? Y se definen de esta manera. O sea, simplemente, o sea, bueno, lo notamos de esta manera, perdón, porque ya lo definí. Lo notamos de esta manera. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir el D2F de XY, de XJ? Es que la función, cuando ya está derivada parcial con respecto a J, o sea, es una de estas, ¿cierto? Es un F sub XJ, que está aquí. ¿Ya? Tiene esta notación simplemente, son la misma. La notación de lo de arriba con lo de abajo. Es lo mismo. Entonces es tomar esta función y de hacerle la derivada parcial con respecto a una de las otras variables. Entonces esto que está acá sería hacer aparecer un XJ, XY, en ese orden, porque estaríamos derivando primero con respecto a XJ y después con XY. ¿Ya? Entonces esta es la manera de notarlo. Y obviamente también esta que está acá, la cual en general, cuando uno nota lo que está acá, o bueno, esto mismo, esto sería de la forma XJ, XY. ¿Ya? Sería de esa manera. O sea, derivamos primero con respecto a J, XJ, después con respecto a XY. Y ahí estaría, estas notaciones que están acá serían la misma que la de acá. Muy bien. Entonces vamos a formalizar estas variables. Para que se vea un poquito más bonito. Lamentablemente ahí me equivoqué porque le puse un sub. Pero no importa, se entiende que es parecido a esta. Entonces, sea f una función definida en un dominio dentro de R2 a R, ¿ya? O sea, una función de dos variables, y A, B un punto de U. Entonces se definen las derivadas de segundo orden de f en A, B como lo que está ahí. ¿Ya? Así se define. Con respecto a lo que vimos anteriormente, ¿cierto? ¿Ya? O sea, es tomar, por ejemplo, la función derivada parcial con respecto a x y derivarla de nuevo con respecto a x. Tomar la función derivada parcial con respecto a y, derivarla con respecto a x. Tomar la función derivada parcial con respecto a x, derivarla con respecto a y. Y finalmente tomar la función
Derivada parcial con respecto a y derivarla con respecto a x. Así que estas son todas las derivadas de segundo orden para el caso de dos variables, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien, por ejemplo, vamos a calcular las segundas derivadas parciales de esto que está acá. ¿Ya? La primera, por ejemplo, el de f a de x, sería, voy a omitir un poquitito la notación del x, y, pero se entiende que estamos en función de x, y que eventualmente se puede evaluar en un punto. ¿Ya? Entonces, de f de x, hay que derivar con respecto a x. Por lo tanto, aquí nos quedaría 3x al cuadrado más 2x y al cubo. Y esto es con respecto a x, quedaría 0, porque es constante. ¿Ya? Así que nos quedaría eso que está ahí. Luego, por ejemplo, esta misma función la podríamos derivar tanto con respecto a x como con respecto a y. Así que al momento de derivar esta función con respecto a x, nos va a quedar el de segunda, ¿cierto? De x al cuadrado. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que esto lo vamos a derivar con respecto a x. Así que volvemos a derivar con respecto a x, nos quedaría 6x, porque aquí el 2 pasaba multiplicando, más la derivada de x es 1, así que nos quedaría 2y al cubo. ¿Estamos ahí? Permítanme pasar esto. Pasar a la pizarrita, porque tenemos muy poco espacio ahí. X al cubo más x al cuadrado y al cubo menos 2y cuadrado. Tenemos eso. Aquí me alegue nuevamente José. Vamos a pasar a la pizarrita para hacerlo más ordenado. A ver esto. Bien, entonces, como vimos recién, ¿cierto? Resultaba que para nuestra función f de x, y, que era la función x al cubo más x al cuadrado y al cubo menos 2y al cuadrado, ¿cierto? Entonces nuestra df de x era simplemente derivar con respecto a x, así que nos quedaría de esta manera, ¿cierto? Y la segunda derivada, de 2, sí, está así, de x cuadrado. Dijimos que era de nuevo derivar con respecto a x, así que nos quedaría eso que está ahí. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Tomamos derivada con respecto a x, nos dio eso. Súper, muy bien. Y derivada de nuevo con respecto a x nos dio lo de ahí. Así que esta es la segunda derivada. ¿Ya? La derivada de segundo orden con respecto a x. Muy bien. Luego podríamos tomar ahora la derivada de segundo orden de nuestro dx, pero ahora con respecto a y. Entonces, ¿qué se hace en esta parte? Lo que se hace es tomar el de f de x, porque recuerden que la notación es esta. Esta es la notación, pero lo que significa es que estamos derivando con respecto a y la función de f de x, ¿cierto? Así que es tomar la función de f de x, derivarla con respecto a y, y nuestra función f de x es la que está aquí arriba, esa que está ahí, ¿cierto? Así que la derivamos con respecto a y. ¿Qué pasaría? Bueno, esta parte de acá es 0, ¿cierto? Es constante. Y eso nos quedaría, derivada con respecto a y, sería el 3 multiplicando, por lo tanto nos quedaría 6x y cuadrado. Bien. Entonces, lo otro sería hacer lo mismo, pero con respecto a y. Hasta el momento tenemos dos de las derivadas de segundo orden, que sería esta de aquí, ¿cierto? Esa de ahí y esa de ahí. Dos derivadas de segundo orden. Esta es de primero. Ahora, la f se deriva con respecto a y. Así que al derivarla con respecto a y, el primero es constante, así que 0 con respecto a y, nos quedaría
3x al cuadrado, y al cuadrado, y con respecto a y nos quedaría menos 4y, ¿cierto? Muy bien. Por lo tanto, vamos a tener la de segundo orden, que es muy parecida a esta que hicimos acá, así que sería el d cuadrado f, pero ahora el de y lo derivamos con respecto a x, ¿cierto? Así que sería derivar este con respecto a x, y derivar este con respecto a x, ¿qué nos quedaría? Con respecto a x, el 2 pasa multiplicando, así que nos quedaría 6x y cuadrado, y esto es 0. Con respecto a x esto es constante, así que es 0. Listo, nos quedaría esa. Y ahí tenemos la siguiente de segundo orden. Por último, nos faltaría el d cuadrado de y cuadrado, que ¿qué sería? Derivar esta con respecto a y. Así que esta con respecto a y nos quedaría el 2 para allá, así que nos quedaría 6x al cuadrado y, menos la derivada de y es 1, así que es 4. Y ahí está la última. ¿Ya? ¿Alguna consulta? No sé si esto será muy simple o... En general trato de hacer los detalles porque puede ser enredado, ¿ya? Y trato de enfocarme en las notaciones, o sea, ser bastante coherente con las notaciones. Recordando que esta notación quiere decir que derivo con respecto a x primero y después con respecto a y, ¿ya? Entonces por eso se toma el df de x y se deriva con respecto a y. Muy bien, parece que todo ok. Y una manito levantada. Gracias, Jonathan. Muy bien. Y ya. Observación. Una observación. La derivada con respecto a y con respecto a x nos dio lo mismo que la derivada con respecto a x con respecto a y. ¿Ya? Eso no es coincidencia, pero no siempre pasa. ¿Ya? No siempre pasa, hay que tener cuidado ahí. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Ocurre en el teorema que vamos a ver ahora. ¿Ya? Cuando las funciones son bonitas y todo lo conocemos, entonces esto funciona tranquilamente. Pero no siempre pasa. Entonces, ¿ya? Bueno, ahí está la observación, ¿cierto? Observar que f de x y es igual a f de y x. Entonces, el teorema es el teorema de Schwartz. ¿Qué es lo que dice? Dice qué cosa, que si tenemos una función de dos variables, y suponiendo que dentro de una vecindad, ya dentro de un abierto, generalmente tomamos un dominio, ya que en ese dominio que contiene a nuestro puntito en el cual queremos ver las derivadas parciales, entonces existen todas estas derivadas parciales, existen las de primer orden, existen las de segundo orden, a estas se le llaman derivadas mixtas, ¿ya? Las derivadas, la otra es de, x, de f de x cuadrado, esta es de f de x, de f de y, esta es de f de y, de f de x, ¿cierto? ¿Ya? Estas se llaman las derivadas mixtas. Cuando las derivadas mixtas son continuas, ¿ya? Ahí esa condición es fuerte, son continuas en a, b, ya vimos continuidad en dos variables, entonces esas derivadas mixtas coinciden en ese punto. ¿Ya? Ese es el detalle importante. Este teorema se puede definir también para funciones de más variables, ¿ya? No necesariamente de dos. Se pueden ver para funciones de más variables y para derivadas de orden mayor. Hasta el momento solamente hemos visto de orden 2, ¿cierto? ¿Ya? Pero se le dice derivada de orden superior a todas las que son de orden 2 en adelante. O sea, ¿qué quiere decir? Que podemos volver a derivar las funciones. Entonces, en vez de aparecer d cuadrado f, va a aparecer d al cubo, por ejemplo. D al cubo f dividido por, o bueno, no debería decir dividido, pero en dx, dx, dy, cosas así. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podríamos derivar esta con respecto a y, perdón, con respecto a x. Entonces nos va a quedar d al cubo f de x cuadrado de y, ¿ya? Porque derivamos dos veces con respecto a x. A veces las notaciones respecto a muchos órdenes son más sencillas de otra manera, que sería de esta manera así, ¿ya? Con respecto a y,
con respecto a X, con respecto a X, ¿ya? A veces es mucho mejor esta notación que la otra. Muy bien. Incluso en los órdenes, aquí lamentablemente como aplicamos funciones, tiene como algo, a veces da la impresión de que está al revés, ¿ya? Es porque le estamos aplicando el df de x, ¿cierto? El d de x a esto, ¿ya? Entonces primero se deriva con respecto a y, luego se deriva con respecto a x, y luego se vuelve a derivar con respecto a y, y por eso que acá el orden está de esa manera. Se deriva con respecto a y, después con respecto a x, con respecto a x. Generalmente las notaciones son como le acomode. Muy bien, entonces esto se puede extender a derivadas de, o sea, perdón, a funciones de varias variables y a derivadas de órdenes superiores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la que vimos recién, ¿ya? Que era ixx, si esta, si digamos, es continua, ¿ya? Y existe las otras mixtas con respecto a conmutar esto que está acá, entonces es igual a tomar esto. Es igual a conmutar el i con el x, por ejemplo. O también puede ser el i con el segundo x. ¿Ya? Sería igual a conmutar. Permítanme hacerlo bajito. O sería igual también a conmutar el i con el último x, ¿cierto? Ahí. ¿Ya? Así que todos esos cambios se pueden hacer gracias al teorema de Schwarz, y siempre y cuando las derivadas parciales existan del orden que estamos tomando, ¿ya? Y son continuas las que queremos igualar. Muy bien. La demostración de este teorema es muy bonita. Va a ser un poquitito la demostración de lo que es el James Stewart, ¿ya? Porque estaba un poquitito más accesible. Encontré otro documento que hacía la demostración, pero era mucho más fina. Porque ¿qué es lo que hacía? Y esto se ve un poquito más general. Lo que hacía era decir que estas derivadas parciales que están aquí existen, y que además solamente esta era continua. Y con solo eso se aseguraba la existencia de esta, que era continua y que además eran iguales. Así que es mucho más fuerte eso que estoy diciendo ahora que como lo estoy presentando ahora. Pero es mucho más difícil de demostrar. O sea, bueno, no es que sea tan difícil de demostrar, pero es más largo. Y se hace con la definición de epsilon delta. Ahora, ¿cómo lo vamos a demostrar? Es simplemente suponiendo que todas son continuas. Bueno, suponiendo... Bueno, sí, en general como se pueden tomar de... Ahí voy a tomar una consecuencia inmediata. Como esta es se puede tomar como una función en una variable, ¿ya? En la variable i, y es derivable en la variable i, entonces continua. Cuando es en una variable, esa es consecuencia. Y así podemos aplicar algunos teoremas. ¿Ya? Bien. ¿Descansamos 10 minutitos antes de hacer una demostración bonita? ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Que me gustaría que vieran la demostración porque es bastante entretenida. ¿Eh? Ocupa puras herramientas de cálculo 1 en general. Y bueno, la definición de las derivadas parciales como la definición de límite. Bien, excelente. Y estamos de vuelta. Ya. Entonces, lo último que estábamos viendo era el teorema de Schwarz. ¿Ya? Entonces, lo volvemos a repetir. Tenemos una función de dos variables. Y suponiendo que las derivadas parciales y las mixtas existen en una vecindad de un punto A, B, y además las mixtas son continuas, en ese A, B, entonces son iguales. En el caso anterior era súper sencillo porque son polinomios. Como les dije antes, que sean polinomios ya son funciones que están bien definidas en todos lados, en todo R2. Así que podemos derivarlas las veces que queramos, las mixtas que queramos,
los órdenes que queramos y siempre va a existir y va a ser con ningún problema. Bien, entonces era el caso bonito. Ahora, es cualquier función donde ocurre esto. Y ya, entonces tenemos como hipótesis eso que está ahí, que lo vamos a ocupar. ¿Por qué se me baja esto? Muy bien. Entonces, en principio, definamos lo que es, o sea, veamos por definición lo que es el límite de d cuadrado, digamos, ¿por cuál empiezo? Si aplico... Ya, vamos a empezar por DI a DF, o sea, DI a DX, ese. ¿Ya? Porque el objetivo es demostrar que esto es igual con esto, ¿cierto? No, qué mal. Eso con esto, ¿cierto? ¿Ya? Entonces derivar con respecto a X, derivar con respecto a Y, es lo mismo que derivar con respecto a Y y después con respecto a X. De alguna manera es conmutativo siempre y cuando tienen las hipótesis anteriores. Entonces, ¿qué sería esto? Bueno, esto es, si lo traducimos a lo que vimos anteriormente, recuerden que la definición de derivada, el de f de x, ya lo voy a escribir y después lo voy a borrar, es el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h y menos f de x, y dividido por h, ¿cierto? Esta es la definición de, de derivada parcial. O sea, prácticamente la definición de derivada en una variable. Muy bien. Esto ya lo hemos dejado anotado en un rinconcito, pero... Bien, entonces eso es lo que vamos a traducir acá. Por un lado, vamos a traducir esto, pero evaluado en el punto que queremos. En el punto A, B. Ese punto A, B. Entonces, ¿qué es lo que sería? Sería el límite, cuando h tiende a 0, de f de A más h, B, menos f de A, B, dividido por h. ¿Ya? Entonces ahí está traducida la misma definición del límite, pero en el caso de que ya estamos evaluando en el punto A, B. La definición del límite evaluada en el punto A, B. Bien, ahora es la derivada con respecto ahí de esto que está acá. O sea, para este caso, digamos qué es lo que va a quedar. Va a quedar la derivada... En el fondo es lo mismo, pero no sé si colocarle otra letra. No, no le vamos a colocar otra letra. Ya. En el fondo es lo mismo porque vamos a tomar cuando h tiende a 0, o cuando h' tiende a 0, pero es lo mismo porque ambas tienden a 0 y es en... ¿cómo se llama? De la misma manera, así que la podemos traducir de esta manera. En este caso con la segunda variable. Simplemente con la segunda variable. Así que se mantiene la primera, ¿ya? Esto nos va a quedar b más h menos f de a b más h, ¿ya? Uf, lo terrible es que no tengo mucho espacio para tantas cosas. Y por último, restarle esto como está. Así que sería menos f de a más h
coma B más f de A, coma B. Porque voy a restar eso que está ahí. O sea, la definición del límite, ¿cuál es? Es f de sumarle la primera coordenada menos el mismo f dividido por h evaluado en A, coma B. Luego hacemos lo mismo con todo esto. Con todo esto. Así que es, con la segunda componente le sumamos h, luego le restamos lo mismo, pero sin la suma. Así que sería restarle eso, por lo tanto aquí quedaría con más este que está acá. El último. Y eso, como está dividido por h, vuelve a estar dividido por h, así que es h cuadrado. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular este límite. Para que no notarlo todo de nuevo, supongamos que lo de arriba es una función en h. Porque todo lo demás a, b estamos fijando el punto. ¿Ya? Así que supongamos que todo lo de arriba es nuestra función delta de h. Quizá un poquito feo ese h, así que lo voy a dejar así. Delta de h. ¿Ya? Entonces, como variable auxiliar, para que tomemos las dos primeras partes, vamos a verlo como, digamos, A más B más H, sí. Como variable auxiliar vamos a tomar la función g de x igual a f de x, b más h, menos f de x, b, sí, b, ahí sí. ¿Ya? F de x, que si reemplazamos, sí, está bien, está bien. ¿Por qué? Porque nos va a quedar de esta manera, que el delta h, esto es solamente, son funciones auxiliares, ya simplemente miren, si se dan cuenta, el delta h es, estamos notando todo lo que está arriba de la división como delta h, solamente para no escribirlo a cada rato. De la misma manera lo vamos a hacer con g. G va a ser esto. ¿Por qué? Porque al momento en que nosotros digamos g de a más h menos g de a, es lo mismo que lo que está arriba. Es lo mismo que el delta h. Porque aquí reemplazamos el a más h, lo reemplazamos en el x de acá y en el x de acá, y nos da la primera parte, que sería, bueno, al revés. Ya, en el fondo no importa, pero... Ya, no importa. Después va a dar lo mismo. Nos da al revés en este sentido, de que este cambia con ese, ¿cierto? Es conmutativo, así que da lo mismo. Pero lo que quiero es llevar un orden. Entonces nos va a quedar reemplazar el x, el a más h en el x aquí, nos va a quedar la primera parte, f de a más h, b más h. Luego reemplazar en el x de acá, nos da la segunda parte que es esta de acá. Ese de ahí es el de ahí. ¿Ya? F de a más h, b. Pero si reemplazamos solamente la a, acá, nos va a quedar este. Ese de ahí, f de a, b más h. Y aquí reemplazamos el a y nos va a quedar el f de a más b que está al último. Y obviamente como es menos, cambia a más el... ¿Ya? Hasta ahí estamos bien, ¿o no? Se entiende que solamente son notaciones y son cosas para reducir la notación y poder emplearlo mejor. ¿Ya? Así que en el fondo se tiene esas cosillas que están ahí. Voy a borrar esto que está acá simplemente para no marearme tanto. Y ya. Bien. Entonces, nuestra función g es continua. La pregunta es ¿por qué es continua? ¿Ya? Ojo que ustedes podrían decir, bueno, esto está todo hecho en el Stuart, si quieren les aviso en el apéndice F. Está hecho en el apéndice F, en el Stuart, ¿ya? Pero hay muchas cosas que no están explicando. ¿Eh? De partida, esta parte de arriba, este límite formado que está arriba, no está armado. ¿No? No está armado de partida este límite de arriba. Esto, bueno, yo aquí les dije en un momento, esto es como entre comillas, porque recuerden que estamos tomando un límite con respecto a h,
en la coordenada X, y luego lo estamos tomando en función de Y. Así que con respecto a la coordenada, a la segunda coordenada Y. ¿Ya? Quizás debería, sí. Quizás debería cambiar la notación acá. ¿O no? Ya, lo vamos a dejar así. Que en el fondo la función está en función de Y y después se calcula la derivada, ¿ya? Entonces, esto es como entre comillas. ¿Ya? Todo está en función de X, en función de Y, pero al final se evalúa en el A, B. Entonces, claro, siempre debió haber aparecido X, debió haber aparecido Y, debió haber aparecido X, debió haber aparecido Y, pero cuando hacemos tender a cero y lo queremos evaluar en A, B, lo evaluamos en A, B. Es como haber evaluado aquí después el A, B. ¿Ya? Ya, ojalá que no me lo esté enredando, pero puse la anotación simplemente para que vea que en el fondo evaluamos por A con B, pero siempre estamos derivando con respecto a X y con respecto a Y, al principio. Bien. Ya, entonces ahora la pregunta es, ¿por qué G es continua? Ahora quiero ocupar un teorema que lo nombré la hora anterior, ¿ya? Pero necesito la continuidad de G. De partida, las hipótesis de este teorema no dicen que el F sea continuo. ¿Ven acá? Aquí no dice en ninguna parte que F sea continua. F es una función en dos variables, ¿cierto? Que está definida en un abierto U, ¿ya? Dentro de ese abierto existen estas derivadas que están acá, y solamente las derivadas mixtas son continuas. Las derivadas mixtas como función en dos variables son continuas. En ninguna parte estamos hablando de la primera derivada de X, la primera derivada de Y, ni tampoco de F. Así que en el fondo no sabemos si son continuas. Pero la pregunta es, ¿por qué nuestra función G, que está formada ahí abajo, esa función G, es continua? ¿Por qué? ¿Alguno se le ocurre? En el fondo lo pregunto, no porque quiero que alguien lo adivine o porque voy a suponer que saben todo esto si lo estoy enseñando. ¿Ya? Lo pregunto porque hay muchas cosas que estamos trabajando en una sola variable. Y eso igual es algo que se supone que ya se sabe. No estoy suponiendo que sepan todo, pero suponiendo que se sabe la idea y algunas cosas al respecto. Por eso pregunto, ¿la función g es una función en una variable? Porque solamente toma una función en dos variables donde ya está evaluada en la segunda componente, ¿cierto? Aquí también, ¿ya? Y solo depende de x. Ahora la pregunta es, ¿por qué g es continua? ¿No? ¿Nadie se quiere mojar el potito? ¿Nadie se quiere atrever a decir nada? Bueno, no sé si seguir explicando o simplemente dejarlo hasta ahí y hacerles una pregunta de prueba similar a esto, a demostrar un teorema como este. Porque no hay reacciones de su parte, a pesar de que la primera prueba ya vieron los resultados. Entonces, si no hay indicios
de que quieran interactuar significa que no hay indicios de que quieran aprender o de que quieran pasar el ramo. Ya, ahí aparece una persona sincera, yo no sé, perfectamente válido. ¿Y los demás? Ya, la pregunta es por qué no saben o por qué no dicen nada. ¿Es porque no se acuerdan nada de funciones de una variable? Jonathan no se acuerda bien. Ya, también sincero. A ver, gracias a que dos personas se atrevieron por lo menos a decir que no saben, no he cerrado el Zoom y me he ido. ¿Ya? Porque es lo que iba a hacer. Pero voy a hacer unas últimas preguntas antes de que ocurra eso. O sea, ¿saben los criterios de funciones de una variable? ¿Recuerdan cuándo una función de una variable era continua? Por lo menos algunos criterios. Entre anotar y pensar la demostración, para pensarlo no he aprendido, no aprendí ni escrito el proceso. Ya, no importa, no hay problema. Ya, cuando nos paramos en un punto es cuando existen los límites laterales. Ya, muy bien. Por lo menos ahí me han dado respuestas y es lo que quiero. Interactúen, den respuestas, hablen. ¿Ya? Sí, es cuando los límites laterales existen, está bien. ¿Ya? Ahora bien, acá es más difícil ver límites laterales porque en principio nuestro punto A, ¿ya? Porque queremos ver que la función g de x sea continua en A, ¿ya? O en general que sea continua. Bueno, siempre aquí estamos dentro del abierto U, que es nuestro dominio en principio en dos variables. Ya, está bien. Límites laterales. ¿Algún otro criterio que recuerden? Que es prácticamente un cañonazo que les enseñan en cálculo 1. Cuando una función es continua. También si la, no sé si me sirve acá. Si la función es derivable en ese punto, también es continua. Sí, Sebastián, es exactamente lo que quería escuchar. Ese es el cañonazo que quería. Ahora la pregunta es, ¿por qué G es derivable? Gracias, Sebastián, por darme la respuesta a la pregunta que quería. Gracias, Ignacio, Joaquín, porque aportaron por lo menos por la definición de función continua en una variable. Ahora la pregunta es, ¿por qué G sería derivable? Vamos atrás a ver si lo ven. Eso es un poquito más profundo, Ignacio. El límite que debemos hacer que exista para que la función sea derivable es la definición de límite. ¿Ya? Pero la pregunta va enfocada a las hipótesis del teorema. ¿Ya? ¿Qué hipótesis? ¿Qué hipótesis me sirve para que G sea derivable?
Recuerden Aquí me que están G, diciendo que ¿sí? hay Dígame. funciones que son derivables. O sea, hay funciones que me dicen que existen las derivadas de ciertas funciones. Ya, Y esas son las que usamos para construir genes. ya, por ahí va la cosa. Le falta un poquitito más de precisión, pero por ahí va la cosa. La construcción de G es f de x, b más h, menos f de x, b. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las funciones o función que es derivable y que nos indica que G es derivable? Ahí la F es hipótesis. derivable. ¿Cómo? F es derivable. Eh, ya, aquí le voy a decir lo siguiente por molestoso nomás. Derivable. F es una función en dos variables. No hemos definido qué significa derivabilidad en dos variables. Lo único que hemos definido son derivadas parciales. Entonces, de molestoso nomás le estoy diciendo eso. No se puede decir f derivable porque no tenemos una definición para f derivable. Pero sí definimos derivadas parciales, ¿cierto? No sé, ¿me escuchan? Ahí volvió, profe. Ah, oh, me había pegado. Sí, se pegó unos 5 segundos. Ah, ya. Gracias. Gracias. Vi los mensajes suyos. ¿Sí? Ya. No sé si alcanzaron a escuchar algo, pero lo que dije que iba a ser molestoso en el sentido de que no habíamos definido que una función en dos variables sea derivable, porque lo que definimos fueron derivadas parciales para una función en dos variables. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se puede ser más preciso ahí? Ya. Tenemos que dentro del U existen las derivadas parciales, ¿cierto? No que las parciales son continuas, sino que las mixtas son continuas. ¿Ya? Por la hipótesis que está aquí abajito. Las mixtas son continuas. Por ahí está casi el argumento. Y bueno, lo voy a terminar, si ya más o menos lo armaron entre Sebastián e Ignacio. La función g está definida con respecto a una variable, pero definida por f, respecto a la variable x del mismo f. La derivada parcial con respecto a x de f existe. Entonces, si nuestra función g, que solamente depende de x, la derivamos, entonces el f sub x, evaluado en lo que haya, existe. Y es una derivada en una variable. Por lo tanto, g es derivable. Y como g es derivable, es continua. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Pero no dice nada respecto a la función en dos variables. Y eso es lo que quiero que restrinjan bien. Esto puede ser muy enredado, pero tienen que separar las diferencias, tienen que tratar de separar las diferencias. F es una función en dos variables. ¿Ya? G lo definimos como una función en una sola variable porque el b más h y el b están evaluando en el i. Así que por lo tanto, g es una función que depende de f, pero solamente en la variable x. Y como la derivada parcial con respecto a x de f existe, entonces g es derivable. Se concluye que g es derivable. Como g es derivable, es continua. Y como g es derivable y continua dentro de este abierto u, ¿ya?
donde me gustó la precisión que puso Ignacio ahí, es derivable respecto a ese U. Este U contiene el intervalo donde es derivable el X en esta función. ¿Ya? Digamos que el U es una cosa así, ¿ya? Es un dominio dentro del plano donde se define la función y se ve en 3 dimensiones, ¿cierto? ¿Ya? Pero donde se mueve el X se mueve de forma paralela acá, ¿cierto? Se mueve así, el X se mueve para allá y para allá, de esa manera. Allá para allá, ¿ya? No importa hacia dónde se mueve, dependiendo del U. Entonces la función es derivable en ese intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra función g es derivable en ese intervalo, y bueno, donde está b más h y el b están fijos, entonces estamos dentro de u, no nos salimos. Si nos saliéramos en ese intervalo por acá, entonces no sabemos si es derivable o no. Pero el b más h y el b nos restringen a estar dentro del u. Así que, por lo tanto, uno puede decir que la función g es derivable. Muy bien. Listo, como g es derivable, entonces podemos ocupar un teorema a la pared. Entonces, como g es derivable y es continua, podemos aplicar el famoso teorema del valor medio. Decía el teorema del valor medio. Lo que decía era que existe, eso implica que existe un C dentro del intervalo abierto A y A más H. El intervalo abierto parece cerrado por ese lado. Dentro de ese intervalo abierto, de tal manera que si yo hago la resta de estas dos cosas, bueno, debería dejarlo, que le implica arriba, pero no importa. Si hago la resta entre G de A más H menos G de A, ¿ya? La resta de los dos extremos, ¿se acuerdan del teorema del valor medio, no? Que dice que si tenemos una función continua y derivable en un intervalo abierto, o bueno, también puede ser intervalo cerrado. A ver. No, en intervalo cerrado, perdón. Tiene que ser continua en intervalo cerrado. Intervalo cerrado. Ya, sí, continua y derivable en intervalo cerrado. Pero existe un C entre medio en el intervalo abierto, ¿ya? No en las esquinas. De tal manera que si yo hago la resta entre los dos extremos, eso es igual a la derivada de G evaluada en C por la resta o la distancia entre los dos extremos. O sea, A más H menos A, que es H. Eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? No lo recordaba. Muy bien, no importa. Lo puede recordar. ¿Ya? No importa, aquí lo recordamos, ¿cierto? El teorema del valor medio dice eso. Dice que si tenemos una función continua y derivable en un intervalo cerrado, A más H, entonces en el intervalo abierto podemos encontrar un número entre medio de ese intervalo, de tal manera que esto se cumple. Se cumple que la diferencia entre estos dos es igual a la derivada evaluada en ese número por la diferencia entre los otros dos. Esto era súper simple de recordar, porque con los detalles que le estoy dando ahora, si el C pertenecía al intervalo abierto A, B, ¿cierto? Entonces queríamos aplicar el teorema del valor medio, lo que nos quedaba era G de B menos G de A es igual a G' del C por B menos A. Esa era la formalidad. Entonces cuando uno, si decía B menos A es positivo, lo pasaba dividiendo, entonces era muy similar a la definición de derivada, ¿cierto? G de B menos A, o sea, G de B menos G de A dividido por B menos A. Exacto, Ignacio. Es lo mismo que dijimos, ¿cierto? Exacto.
Es muy similar a la definición de derivada, ¿ya? Pero aquí no está evaluada ni en B ni en A, está evaluada en C, en un punto entre medio. Es como si achicáramos el B y el A y encontráramos una pendiente de la recta tangente en el punto C que está entre medio. ¿Ya? Entonces ese es el teorema del valor medio en una variable. Muy bien. No sé si existirá algo similar, en realidad sí, ¿no? Ya, vamos a ver si vemos más adelante un teorema parecido. Pero este es el teorema del valor medio, para una variable. Muy bien. Ya, pues, entonces, hasta el momento estamos concluyendo de que delta H es igual a G' por C. O sea, G' de C por H, donde el C es un elemento que está entre A y A más H, ¿cierto? Ya, tenemos eso. Recuerden que nuestro delta H es toda esta recta que está acá. Esa recta que está ahí. Y bueno, ocurre que si tomamos esta diferencia, la diferencia f sub x, bueno, si tomamos la función f sub x, ¿ya? Esta f sub x, podemos ocupar el mismo argumento, que f sub x con respecto a la variable y, no sé cómo ponerlo en realidad, porque, bueno, si dejamos fijo el x como c, ya así, ¿ya? Supongamos que tenemos la función f de x, donde dejamos fijo el x igual c, entonces también es una función de una variable. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos tomando la primera derivada con respecto a x de la función, ¿ya? Lo cual es una función continua, ningún problema. Y reemplazamos el x por nuestro c anterior, ¿ya? Por ese c. Entonces esta función también es continua y derivable con respecto a la variable y, porque ahí lo estamos tomando también con una variable, ¿ya? Pero ahora el intervalo que vamos a tomar es entre, perdón, el intervalo que vamos a tomar es de b a b más h, porque ahora es donde se mueve el i. Recuerden que el x se mueve entre a y a más h y el b se mueve entre b y b más h. ¿Ya? El i se mueve entre b y b más h. Muy bien. Entonces también podemos aplicar el teorema del valor medio con respecto a esta función. Así que, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que f sub x de c evaluado en b más h menos f sub x de c evaluado en b. Eso es lo mismo que la derivada con respecto a y, o sea, fxy, ahora evaluado en algún puntito de, bueno, en algún número de que pertenezca a este intervalo, a ese intervalo. Y eso con la resta de estos dos. Recuerden que estamos aplicando de nuevo el teorema del valor medio. Así que es la función f sub x evaluado en c, que es una función de y. Esa función de y podemos aplicar el teorema del valor medio, porque esta función sabemos que es derivable en la variable y, porque, bueno, existe la derivada mixta f sub xy, por la hipótesis del teorema, ¿cierto? Existe la derivada mixta f sub xy, y además es continua. ¿Ya? Así que f sub x es derivable, porque existe la derivada parcial continua. Bien. Ya, y tenemos eso. Bueno, y por la resta de estos dos, ¿cierto? Que es h, ahí, por h. Muy bien. Ya. Entonces, esto que está acá es lo mismo que la derivada de g, ¿cierto? Porque recuerden que g era esto de acá. Era esto que está aquí. Así que g'
es la derivada sub x, pero ahora la estamos evaluando en C. Así que esto que está acá es lo mismo que g' de C. ¿Se entiende esa parte, no? ¿O no lo ven bien? A ver, g es esto que está acá. G es todo esto. Eso que está ahí. ¿Ya? Si lo derivo con respecto a x, me queda f sub x, ¿ya? Y el x lo evalúo en C. Así que es g' de C es lo mismo que está ahí. Eso. G' de C es esto. Porque es derivar en la parte de acá. En esa parte. Es derivar eso. Y evaluar en C. ¿Ya? Así que por lo tanto nuestro delta H es igual a esto que está aquí, que es f sub xi de C, D por h, todo eso es g' de C, y además por el h de arriba, de la fórmula. Así que es h cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta aquí o no? O sea, en realidad no quiero que se aprendan todos los detalles de la demostración, pero sí la idea. ¿Se entiende hasta aquí o no? Lo que hemos ocupado hasta ahora son solamente derivadas en una variable. Bueno, el teorema del valor medio también. De ahí apareció lo demás. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Si se entiende la idea, estamos bien. Sí, ya, muy bien. Juan y María Loreto me dejan conformes que algo están entendiendo. Ya, pues. Ahora vamos a ocupar la continuidad de f de x, y. O sea, perdón, del f sub xi, que es la derivada mixta. La continuidad de la derivada mixta, ¿cómo la vamos a ocupar? La pregunta es, ¿hacia dónde tiende el punto c, d cuando h tiende a 0? Bueno, primero voy a acomodar esto así. H cuadrado igual a f sub xi de c, d. Ahí. Entonces la pregunta es, ¿hacia qué punto tiende c, d cuando h tiende a 0? O partamos solamente con una. ¿Hacia dónde tiende a c cuando h tiende a 0? ¿Dónde estaba c? Está entre A y A más H, ¿no? Ya más h. Muy bien. Ignacio ahí Entonces, casi la arma, pero Sebastián la armó. C está entre A y A más H. Entonces, ¿qué ocurre cuando H tiende a 0? ¿Para dónde tiende C? queda en A. Pero ¿eso es intervalo abierto o cerrado? Abierto. Pero son límites. Entonces, Son límites, así que eso tiende está a bien. entonces. Tiende a, exacto. Porque es límite. Exacto. ¿Ya? Está bien, Ignacio, está bien. Sí, hay que formarse la idea. Entonces, cuando H tiende a 0, este intervalo se achica, ¿cierto? Lo que estamos viendo es esto. Estamos viendo un intervalo A y un intervalo A más H, ¿ya? Pero este H tiende a 0, lo que implica que ese intervalo se está achicando hacia A. Y como ese C está dentro del intervalo, entonces el C tiende a A, como límite. Y D va a ocurrir lo mismo, ¿cierto? Porque D está entre B y B más H. Así que, por lo tanto, el D va a tender a B. Así que, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurre es que si yo hago el límite, si aplico aquí, límite cuando h tiende a 0, ¿ya? De esto que está acá, aplico el límite cuando h tiende a 0 del lado derecho, ¿cierto? Pero, ¿qué quiere decir que el límite tiende a 0? Significa que el f de x y de c, d tiende a A, b. Eso es cierto por la continuidad de la derivada mixta. Así que yo puedo hacer tender el c, d a la b cuando h tiende a 0. Ningún problema, lo puedo hacer. Entonces, ¿qué fue lo que demostré? Lo que demostramos fue que este de acá, ese, el delta h partido por h cuadrado,
cuando h tiende a 0 es f de xy en a, b. Ahora último. O sea, demostramos que efectivamente, los que puse entre comillas aquí, efectivamente todo este límite era de verdad igual a la evaluación que está acá. Bueno, aquí cambiamos la x por la y porque la notación estaba al revés, pero ya. Se demostró efectivamente que este límite de verdad es igual a eso. Entonces, por eso en principio tomamos la función, lo dividimos por h cuadrado, así que el límite cuando h tiende a 0 de todo esto, efectivamente era eso que está ahí. Ahora la pregunta es, ¿cómo demuestro la igualdad con respecto al cambio? En vez de xy, que sea el ix. ¿Cómo lo hago? Simplemente cambiando mi función g de x, ¿ya? Mi función g de x por g de y. Y me cambian los órdenes de estas dos que están aquí. Esos órdenes. Entonces, ¿qué me va a pasar? Lo primero que voy a hacer es la derivada con respecto... ¿cuál hicimos primero? A ver. ¿Por qué pasé a otra hoja? Primero hicimos con respecto a x, ¿cierto? Esa fue la primera. Y luego la hicimos con respecto a y. Entonces, si cambiamos el g, y ahora en vez de ponerlo así, lo hacemos como un a más h, y un a, y. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a cambiar todo esto que está acá, ¿cierto? Va a poner un h, aquí, bueno, es otro c', otra cosa, que aparece por el teorema de valor intermedio. Aquí va a quedar con respecto a y, ¿cierto? Va a quedar con respecto a y. Y vamos a tomar la derivada con respecto a y, que es todo esto que está acá. Encontramos un d, ¿cierto? Que hace esto. Pero ahora es con respecto, aquí cambia el x con el y. Porque esto es con respecto a y, esto con respecto a y, y ahora lo vamos a derivar con respecto a x. Así que aparece un x al lado ahora. No ese x de ahí. Va a aparecer ix. Y así ocurre lo mismo. El límite tiende a el f de ix. Y el mismo límite que hicimos simplemente cambiándolo de acá, ese orden. ¿Ya? Simplemente cambiando ese orden. ¿Por qué? Porque el g de x ahora lo vamos a tomar con la variable y. ¿Ya? Y no es tan sencillo como hacerlo siempre, porque pasamos muchas veces por la continuidad de g, que era una función en una variable definida por las derivadas parciales, ¿cierto? Así que era derivable, y por la continuidad de las derivadas mixtas. Teníamos que tener la continuidad de las derivadas mixtas simplemente para hacer esta tendencia, ¿cierto? O sea, bueno, para poder aplicar esto y nos diera como resultado esto gracias a la continuidad de las derivadas mixtas. Y en el caso contrario nos iba a quedar ix, y ahí queda demostrado que son iguales. ¿Ya? Eso. Bueno, no sé si a alguno le explotó la cabeza o por lo menos encontró alguna maravilla en haber aplicado tanta técnica de funciones en una variable para demostrar efectivamente que las derivadas mixtas, para el caso de dos variables, bueno, en n variables da lo mismo porque estás cambiando dos variables, así que el argumento es casi el mismo. Siempre estás hablando de una función de una variable. Las demás las puedes dejar constantes. Son derivadas parciales. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Después de haber demostrado el teorema de Schwarz. Y como dije, igual demostramos el teorema de Schwarz un poquito más suave, porque pudimos haber demostrado primero que está bien definido, y segundo que ¿cómo se llama? Que es continua. ¿Ya? Pero demostramos la igualdad. Muy bien. Bueno, por lo menos hubieron deditos para arriba y caritas de asombro. ¿Ya? Muy bien, Joaquín. Celebrando que terminamos. Y así tenemos entonces el teorema de Schwarz como tal. ¿Ya? Como dije anteriormente, lo podemos generalizar a varias variables por el hecho de que fijamos las dos variables que son las que estamos moviendo, ¿cierto? Las demás las podemos dejar constantes en el punto y en la vecindad que tenemos alrededor de ese punto. Así que ningún problema. Es importante todos los detalles que hemos hablado,
¿Ya? No hay nada de más en lo que hemos dicho. Es importante tener en cuenta que estamos dentro de un U, de una vecindad donde esté bien definido todo. También definidas las derivadas, es continua las dos derivadas mixtas, ¿cierto? Son continuas. Y eso concluye que son iguales, por lo que hicimos recién. Muy bien. Entonces, como ejemplo, les voy a dejar a ustedes que hagan esta parte de acá. ¿Ya? Son ejemplitos simples, o sea, ver efectivamente que para 3 variables, y haciendo una derivada de orden 4, ya, derivando con respecto a x, con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, es lo mismo que con respecto a z, con respecto a x, con respecto a y, con respecto a x. Simplemente conmutamos x con z, ¿cierto? ¿Ya? Y eso es porque el cero es continuo en todo su dominio. ¿Ya? Como el seno es continuo en todo su dominio, entonces, y adentro tenemos un polinomio, entonces es como la compuesta que teníamos antes, ¿cierto? Aquí tenemos una función en 2 variables adentro, que llega a R, y se nos aplica a una función a un número real después de aplicar el polinomio x, 3x más y z. Así que pueden derivar y corroborar. Muy bien, entonces lo que sigue es la presentación del plano tangente. Y ya voy a presentar el plano tangente y después nos retiramos. Bien, entonces lo que vimos anteriormente, al principio de este documento, fue que teníamos rectas tangentes, ¿cierto? O sea, teníamos rectas tangentes en los puntos donde aplicamos las derivadas parciales, ¿ya? Si esas derivadas parciales existen, son continuas, entonces en el mismo punto tenemos una recta tangente con una pendiente con respecto a la dirección X, después tenemos la otra con respecto a la dirección Y, entonces ambas rectas van a pertenecer a un único plano, ¿ya? A un plano fijo. Ese plano va a ser el plano tangente al punto y que se puede construir mediante estas dos rectas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, en el fondo algo más o menos rápido. ¿Ya? Recuerden que la ecuación de un plano es de esta manera. Es ax menos x0 más bi menos y0 más z menos z0 igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Que esa es la ecuación de un plano. Y este es el plano donde tenían vector director, o sea, perdón, nada que ver vector director, vector normal igual al ABC, ¿cierto? Recuerden que ese era el vector normal. Y en el punto x0, y0, z0. Bueno, de ahí le he puesto el punto ABC, pero ya, no importa. Aquí tengo la notación AB. ¿Ya? Entonces, como sabemos que nuestra superficie es un F igual a XY, de esa manera, ¿ya? Entonces el C necesariamente debe ser distinto de 0. Porque de esa manera podemos despejar Z y nos queda el Z en función de XY. Así que como tenemos eso, vamos a poder llegar a la ecuación de esta manera. Z menos Z0 va a ser igual a menos A partido por C, X menos X0, falta el 0 ahí, menos, o bueno, más, menos B partido por C de I menos I0. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo coloco I igual a I0? Entonces, esto se me va. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que estamos haciendo es, como lo vimos gráficamente anteriormente, si tenemos nuestra superficie así, ahí estamos en el punto P de x0 y 0z0, entonces estamos tomando el plano de forma paralela al plano IZ. Perdón, estamos en Y. Así que es paralelo al XZ. Disculpe. Estamos dando un valor al I. Ahí está el I0. Ya, el I0. Así que este es el plano igual 0. Entonces, como lo vimos anteriormente, eso corta en una curva a la superficie.
Por lo tanto, si hacemos y igual 0, si hacemos y igual a 0, tenemos esta curva que está acá, del plano tangente. Lo que tenemos es la recta tangente que pasa por ese punto, porque esta es la ecuación del plano que dijimos, vamos a tomar una ecuación del plano que esté en x0, y0, z0, con vector normal, ¿ya? Si estamos suponiendo que es tangente, entonces, al intersectar con este plano que está aquí, nos va a dar esta recta tangente en ese punto. Así que, oh sorpresa, eso que está ahí es la pendiente de la recta tangente en ese punto de lo que está ahí. O sea, que eso es igual a la derivada con respecto a x del punto x0 y 0. Análogamente, si hacemos x igual a x0, entonces ahora tomamos el que está así, ¿cierto? Así que en el plano tangente lo que nos va a quedar va a ser esa recta. Así que esa recta que está ahí va a ser la que está en el lado de acá, ¿cierto? ¿Ya? Así que va a ser la para x igual a x0. Así que por lo tanto, este que está aquí viene dado por el de f de y en el punto x0 y 0. Ah, eso quiere decir que de una superficie donde tengamos un puntito, las derivadas parciales existan, ¿ya? Y sean continuas, por lo tanto, vamos a poder definir el plano tangente a ese punto en la superficie, simplemente como z menos z0, la coordenada del punto, la derivada parcial con respecto a x, evaluado en x0 y 0, x menos x0, más la derivada parcial con respecto a y, no hay problema, Jonathan, vaya bien. Y la derivada parcial con respecto a y, evaluado en x0 y 0, por y menos y0. Y ahí está, tenemos la ecuación del plano tangente que depende de las derivadas parciales. Y es lo que sigue ahora. Ahí está. ¿Ya? Ahí está con el APC. Por eso decía que mejor hubiese puesto la otra notación, pero se entendía que eran las coordenadas del punto, ¿cierto? El punto ABC. Muy bien. Entonces, con eso quería terminar esta clase, mostrando el plano tangente. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, comentarios? ¿No? ¿Nada? ¿Todo parece haber quedado claro? ¿Ya? No pido que les hayan entendido el 100% de la demostración del teorema de Schwarz, pero por lo menos que se haya entendido algo. Masticando, dice José, muy bien, mastique. Eso mismo le iba a decir, como que no sé si entendí todo, pero hay que revisarlo, ¿no? Yo creo. Ya. Por lo menos, No, porque a mí igual se me cayó el internet en un momento, entonces de repente estaba toda la pizarra llena y dije, chuta, ¿qué pasa acá? pero debí haberme Pero, preguntado. no, pero es que después ya iba, como que uno va siguiendo la demostración, pero de repente seguirla no es entenderla al 100%, entonces. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. ¿Ya? Una frase muy cierta. La idea está. Muy bien. Joaquín también dice la idea está. Ya. No importa. Lo importante es que entiendan la. O sea, que entiendan algo, que sigan la idea. ¿Ya? Por último, que hayan entendido cómo se aplicaba, no sé, el teorema del valor medio y cosas así, que son bastante. eh, no sé, bastante interesantes de entender y aplicar en estas circunstancias. ¿Ya? Y ahí lo revisan de nuevo. Ya, me calmé un poquitito más y ya no Profe, estoy tan molesto. Dígame. en un momento dijo que si no íbamos a pasar un ejercicio tipo prueba, ¿podría darlo como reto, tal vez? Por supuesto. Ya, pero no tan. Ya, por último terminé la clase un poquito más tranquilo. Ya no lo voy a tirar al nivel del teorema de Schwarz en la prueba. Porque yo podría decir, se aplican puras cosas de cálculo 1, así que yo puedo evaluar eso, ¿cierto? ¿Ya? Ah, no, profe, pensé que lo íbamos a ver en esta clase, no en la prueba. No, pues dije en la prueba. Dije, voy a Anda, ya. preguntar eso. Ups. A ese nivel de molesto, pero ya se calmó la cosa. Ya. Muy bien.
Lo dejamos hasta aquí entonces. ¿Ya? Estudien para el viernes. Recuerden que entra hasta lo que era continuidad, ¿cierto? Hasta lo último con técnicas del límite, continuidad. Y Profe, cualquier cosa, mañana estoy en... ¿Sí? Dígame. ¿puede subir el último PPT? ¿El del viernes? Por Sí, supuesto. gracias, por favor. Sí. No me acordaba que no lo había subido. Gracias por decírmelo. Ya, voy a subir todo ahora. Nos vemos entonces, que estén muy bien. Mañana a las 7 voy a estar conectado por si acaso tienen dudas. Mañana a las ayudantías también. Que les vaya bien. Buena semana. Listo, profe. Muchas gracias. Chao. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Chao, profe, que esté bien. Igualmente. Chau, chau.